Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, quiero bendecirte a través de la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmos 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una promesa muy poderosa y qué bueno que este salmo, que dicho sea de paso, este salmo ha sido utilizado por mucho tiempo y a través de los siglos como un amuleto, como un resguardo, no solamente de los cristianos, de los judíos, inclusive también de las personas que directamente no conocen a Dios, pero que saben que hay poder en su palabra. Siempre recuerdo que cuando era más pequeño, sabía de personas que tenían la Biblia abierta en el Salmos 91. Inclusive veía cuadros con este Salmos. Me cuentan por ahí que inclusive hasta algunos brujos, entre comillas, utilizaban el Salmo 91 como un amuleto, como una forma de protección, de tenerlo en sus hogares, en sus casas, en sus habitaciones, como una forma de amuleto para que Dios le proteja de una manera u otra. Ellos creían que al tener este salmo abierto, una Biblia, un cuadro, pues Dios le protegía de cualquier cosa mala. Lo cierto es, mis amigos y hermanos, que Salmos 91 es un salmo, podría decirse, sí, de protección, salmos mesiánicos. El Salmos 91 tiene un compromiso. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ese es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, aquí vemos dos cosas. Primero, ¿quiénes habitarán en el abrigo del Altísimo? Solamente aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, ¿quiénes van a recibir protección? ¿Quiénes van a recibir el pronto socorro cuando clamen en sus angustias, en sus penas? Aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, aquellos que están sometidos bajo la voluntad del Todopoderoso. Hay un compromiso de parte de Dios con aquellos que deciden dar su vida, que deciden entregar su vida e ir en pos de los caminos del Eterno. Hay un compromiso de parte de Dios de cuidarlo, de protegerlos, de guiarlos. Recordemos una historia en la Biblia que se encuentra, me parece en el libro de Números, no recuerdo bien, donde Barak pues contrata a alguien llamado Balaam para que maldiga al pueblo. Sin embargo, leemos en la Biblia que Balaam cada vez que quería proferir maldición sobre el pueblo de Israel, solamente salían bendiciones de su boca. Y es que hay una declaración poderosa en ese mismo texto. Y es que dice que contra Jacob no sirven los encantamientos. O sea, contra el pueblo de Dios no hay brujería, no hay enviaciones que valgan, porque hay una protección implícitamente en aquellos que caminan en pos de Dios. Por más que Balaam quería proferir maldición sobre el pueblo de Dios, lo que salían eran bendiciones, lo que salían eran palabras de bendición para ese pueblo, porque Dios cambia las maldiciones en bendiciones. Pero para poder habitar al abrigo del Altísimo hay que estar bajo la sombra del Omnipotente. Es como cuando tú estás bajo un árbol. Hay un dicho popular que dicen los más antiguos, y es que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y esto aplica para muchas cosas. Esto podemos aplicarlo también para si tú andas con sabios, sabio serás. Si tú andas con inteligente, llegarás a ser inteligente. O sea, no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. En el caso de Dios,
Dios te va a dar cobijo, te va a dar sombra cuando tú decides acercarte a Él, cuando tú decides obedecer al llamado de Dios. Hay un compromiso, hay una promesa de que Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Tú no tienes que tener miedo de brujería, de encantamientos. Tú no tienes que estar utilizando hilos rojos para protegerte. No tienes que estar utilizando con tu niño ese azabache que muchas veces por ignorancia nuestros padres, en ignorancia y en fe, pues lo hacían para protegernos del mal de ojo. No, una vez que estamos en Dios, contra Jacob, contra el pueblo de Dios, no existen las maldiciones, no existen los envíos. De hecho, en Isaías, Dios dice que todo aquel que se levanta contra ti lo hará sin su apoyo. O sea, tenemos que vivir confiado en Dios. Los que confían en Dios, dice la palabra, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Para siempre, perdón. En otras palabras, los que vivimos en Dios, vivimos confiados. También Isaías 26:3 dice que Dios guardará en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿Por qué? Porque en Dios ha confiado. Entonces, no es solamente tú abrir el Salmos 91 en tu casa, en una Biblia. No es solamente tú abrir el Salmo 91 y comprar un cuadro con este salmo. O sea, no tiene que ver nada con eso. Eso prácticamente estás cayendo en el mismo juego que caen los brujos. Porque no es el salmo en sí que te va a proteger. No es el versículo en sí que te va a proteger. Lo que te va a proteger a ti es la fe que tú tengas en Dios. Porque cuando tú estás en Dios, hay un cerco de protección sobre ti que tú no lo ves porque es espiritual, pero el mundo espiritual sí lo ve. Vamos a tomar un ejemplo. Job nunca se dio cuenta del cerco de protección que Dios había puesto sobre él. Sin embargo, él estaba trabajando para eso, porque la Biblia dice que día en día sus hijos hacían fiesta y Job sacrificaba o hacía un sacrificio diario por si acaso alguno de sus hijos pecasen contra Dios. Lo que Job no sabía, que en el mundo espiritual estaba creando una cerca, un cerco de protección para él, para su familia. Satanás pudo ver ese cerco de protección cuando Dios le permite o entran en un diálogo ahí. Satanás dice, pero ¿cómo tú no vas a bendecir a Job? ¿Cómo no? Y hay un cerco, lo has protegido, lo has puesto un cerco de protección sobre él para que nada ni nadie se le acerque. Y es cuando Dios le da permiso, o Dios quita el cerco de protección, que le da permiso al maligno para que le haga todo lo que usted y yo ya conocemos. Pero el punto principal es que Job no sabía que tenía ese cerco de protección. Sin embargo, él sí tenía fe en Dios. Hacía sacrificio diario por si alguno de sus hijos pecasen y creó una barrera en el cielo donde nada ni nadie, a no ser por permiso del Eterno, podía acercarse a Job. Repito, mis amados amigos y hermanos, no es el versículo en sí, es la fe que tú tengas en Dios lo que te va a proteger. Tú no haces nada con tener una Biblia en tu casa si tú no vives ni aplicas lo que tiene esa Biblia. Tú no haces nada con decir que yo soy católico, yo soy cristiano evangélico, yo soy metodista, adventista. Esas son religiones, esos son grupos alternos, instituciones que el hombre ha creado porque el hombre siempre, hablé ayer de esto y no voy a volver a repetirlo, el hombre siempre ha sentido la necesidad de crear grupos. Pero no, Dios quiere que tú tengas una relación personal con Él. De hecho, Jesús dijo que no hagamos como los fariseos, que ellos, o algunos fariseos, nunca me gusta generalizar, que ellos amaban orar en las plazas, ensanchaban sus filasterías para aparentar más piedad que los demás. Jesús dice, yo quiero que tú tengas una comunión directa con el Eterno, que tú entres a tu habitación, cerrada la puerta, tú ores a tu Padre que estás en los cielos. Y tu Padre que estás en los cielos te va a recompensar en público. Esto es relación personal.
Esto no es aparataje, esto no es aparentar, esto no es yo hacer un video y subirlo a las redes para que las personas piensen que yo soy más espiritual que los demás. No, esto es una relación íntima, una relación personal. Cuando tú como hombre, como hijo terrenal, hablas con tus padres, tú lo haces en una reunión privada porque son temas privados, tú no lo subes a las redes. Así también tienes que hacer con tu Padre Celestial. Cuando quieras hablar con Dios de temas delicados, de temas importantes, tú no tienes que hacer un video en las redes para que la gente vea que tú sí eres espiritual, porque estamos llegando a la bajeza de ir a los montes a orar y desde allá hacer una video reacción, o desde allá hacer un video para que la gente piense, wow, mira qué espiritual, está en los montes. Déjese de eso, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú habitas bajo la sombra del Omnipotente, no hay crítica que valga, no hay maldición, no hay enviación, no hay ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice el escritor al proverbio que el que cava un hoyo va a terminar en él. O sea, el que hace trabas para hacerte daño, el que hace maquinaciones para hacerte daño, Dios va a hacer que el hoyo que Él cabe para ti, Él mismo caiga en él. ¿Por qué? Porque tú habitas bajo la sombra del Omnipotente. Así que Dios, en esta mañana te bendigo en el poderoso nombre de Jesús, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento esté guardado tu vida y la de los tuyos. Amén. Shalom para tu vida.